Bien chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo video del quiz del curso de aritmética, donde vamos a ver el siguiente tema del curso. ¿Sí? En el tema anterior hemos visto teoría de los números, que es múltiplos y divisores, y ahora vamos a seguir estudiando la teoría de los números, y ahora vamos a estudiar a los números primos y números compuestos. Los números primos y los números compuestos forman parte de la teoría de los números y los números primos y compuestos comprenden unas ciertas propiedades. ¿Ya? Las vamos a mencionar entonces. Vamos a ver, vamos a empezar hablando de los números primos. ¿Qué son los números primos? Los números primos es el conjunto de números naturales, ¿ya? Pero es un subconjunto. ¿Ya? Los números primos es un subconjunto de los números naturales, obviamente, ¿sí? Que engloba a todos, ¿sí? A todos los elementos de este conjunto, o sea, se refiere que los números primos está conformado por los números naturales mayores que 1, ¿ya? Y que son divisibles únicamente por sí mismos y por la unidad, ¿ya? Es decir, los números primos son aquellos números naturales que solo se pueden dividir entre el mismo número y entre el 1, ¿ya? Entonces, dentro de estos números primos tenemos al 2, al 3, al 5, al 7, al 11, al 13, al 17, al 19, al 23, 29, 31, 37, y así hasta el infinito, ¿verdad? Porque los números naturales son infinitos. Por lo tanto, los números primos también van a ser infinitos. Es un conjunto más pequeño, pero es infinito igual, ¿ya? Ahora, en este caso, ¿no? ¿Por qué es el 2? ¿Por qué el 3, mis? ¿Por qué el 5 son números primos, no? ¿Y por qué el 7 son números primos? ¿Por qué el 11 será primo? ¿Por qué el 13 será primo? Vamos a analizar algunos de estos números primos para que vean por qué son primos, ¿ya? Y obviamente pues van a ser primos porque cumplen con la definición. A ver, empezamos por el 3. Analicemos el número 3, ¿ya? Entonces, a ver, tenemos 3 unidades, ¿ya? Y si yo a esas 3 unidades las quiero dividir en grupos, en este caso, un grupo de 3, ¿ya? Puedo hacer que yo estas 3 unidades las pueda dividir en un grupo de 3, ¿sí? Es decir, es como que lo divido 3 entre 3, 1, un grupo, ¿ya? Entonces yo con el 3 puedo formar un grupo de 3. Y, a ver, podré formar grupos de 2, es decir, podré dividir entre 2. Recuerda que cuando hablamos de formar grupos estamos refiriéndonos a la operación de la división. La división es una operación que consiste en agrupar, en formar grupos. Entonces aquí, ¿podré formar grupos de 2? No, ¿verdad? Porque si yo formo un grupo de 2 me va a sobrar 1. Obviamente que se entiende que tiene que ser divisible, o sea, darnos división exacta. No puedo hacer grupos de 2, pero sí puedo hacer grupos de 1. Y al hacer grupos de 1, formaría 3 grupos. ¿Sí? Entonces tendría 3 grupos de 1. Y ahí acabaría, ¿no? Ya no habría otras posibilidades más. Eso quiere decir que el 3 solamente se puede dividir entre el 1 y entre el 3, ¿ya? Es decir, los divisores de 3 solamente es el 1 y el 3. Tiene solamente 2 divisores, que es la unidad y el mismo número. ¿Cumple con la definición de números primos? Sí, porque los números primos son esos. Aquellos que son mayores que 1, ¿ya? Y que son divisiblemente o son divisibles únicamente por sí mismo y por la unidad. Entonces acá está entre 3 por sí mismo y entre 1, o sea por la unidad, ¿ya?
Ahora, si analizamos el 5, analizamos el número primo 5. Entonces aquí yo tengo 5. Con 5 quiero formar grupos, o sea, dividir. Entonces yo con el 5 puedo formar un grupo de 5. Eso significa que al 5 lo puedo dividir entre 5, ¿no? 5 entre 5 me da 1, un grupo. Ahora, si quiero formar grupos de 2, no podría porque me sobraría 1. Grupos de 3 tampoco, me sobraría 2. Grupos de 4 me sobra 1. Pero sí puedo formar grupos de 1. ¿Sí? Acá estoy formando grupos de 5. Grupos de 4 no se puede, ni grupo de 3, ni grupo de 2, pero sí puedo formar grupos de 1. Eso quiere decir que puedo formar 5 grupos de 1. Entonces solamente se puede dividir entre 5 y entre 1. Entonces esos serían sus únicos divisores. 5 y 1. Acá aparece 11, ¿no? Vamos a corregir. Bien, ya corregimos. Entonces sería un grupo de 5 y 5 grupos de 1, ¿verdad? Entonces aquí, eso que significaba que solamente se puede dividir entre 5 y me daba un grupo, y entre 5, o sea, entre 5 y me daba pues 1 en cada grupo, y entre 1 me salía 5 en cada grupo. ¿Y qué vienen a ser esas cantidades? Los divisores de 5. ¿Sí? No, y acá no corregí esto. Entonces, los divisores de 5 son 1 y 5. Entonces, cumple esta definición. Son divisibles únicamente por sí mismos y por la unidad. Y finalmente, analizamos el 11. ¿Sí? El 11 es un número primo, ¿por qué? Porque si yo quiero agrupar, en este caso pues formaría un grupo, que es lo que resulta de dividir 11 entre 11, ¿sí? Un grupo de 11. Y la otra forma es formar grupos de 1, de los cuales tendría 11 grupos. De ahí no se podría, ¿no? No podría ni con 2, ni con 3, ni con 4, ¿no? Siempre va a sobrar. Entonces, los divisores de, en este caso, 11 va a ser 1 y 2. Y por lo tanto, el 11 solamente tendría como divisores la unidad y el mismo número, ¿sí? Entonces, cumple con la categoría, con la definición de números primos. Entonces, todos estos números de acá son primos porque solamente se pueden dividir entre sí mismos y entre la unidad, ¿no? El 2 solamente se puede dividir entre 2 y entre el 1. El 3, como lo hemos visto acá, solo se puede dividir entre 1 y entre 3. El 5 se puede dividir entre 5 y entre 1. El 7 también se podrá dividir entre 7 y entre 1. El 11 es primo porque se puede dividir entre 11 y se puede dividir entre 1. El 13 igual, ¿no? Solamente se puede dividir entre 13 y entre 1. Todos los números primos entonces van a ser aquellos que solamente tienen dos divisores. ¿Cuáles serán? El mismo número y el 1, la unidad. ¿Ya? Muy bien, entonces entendido ya la definición de números primos, ahora vamos a ver sus propiedades. Estos números primos cumplen ciertas propiedades que son las siguientes. Primera propiedad me dice que el conjunto de los números primos es infinito. Y ya lo expliqué en un inicio, porque los números primos es un conjunto más pequeño de los números naturales. Entonces, por lo tanto, los números primos también van a ser infinitos porque los números naturales también son infinitos. ¿Ya? Segunda propiedad dice que el número 2 es el único par que es primo. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que todos los números primos, ¿sí? Todos son números impares, excepto el 2. El 2 es el único número primo par. De ahí, más allá del 2, después del 2, todos son impares. No existe un número primo par que no sea mayor que 2. Siguiente propiedad me dice, el 2 y el 3 son los únicos menores consecutivos y primos a la vez. Es decir, el 2 y el 3 son los únicos números... Nos adelantamos, perdón.
el 2 y el 3 son los únicos números que son primos y son consecutivos. Y ahí en adelante no existe ningún número consecutivo que sea primo. Los únicos son el 2 y el 3. ¿Ya? ¿Qué más? Siguiente propiedad, que el 3, el 5 y el 7 es la única terna de números, o sea, el grupo de números impares, consecutivos y primos a la vez. O sea, el 3, el 5 y el 7 son los únicos números que son impares, consecutivos y primos al mismo tiempo. ¿Eh? Todo número primo mayor que 2 cumple la siguiente forma. O sea, todo número primo mayor que 2, por ejemplo, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, el 15. O sea, el último número primo, siempre al dividirlo entre 2, al dividirlo en este caso entre 4, no sería entre 2, sino que entre 4 siempre me va a dar residuo 1. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? El 5 es primo, ¿no? El 5. Entonces, si yo al 5 lo divido entre 4, vamos a dividir. 5 entre 4 me da residuo 1. O si yo divido, por ejemplo, el siguiente número primo es el 7. 7 entre 4 me da residuo, en este caso, no, acá tendría que ser por exceso, ¿no? 4 por 2, 8, menos 1. El siguiente sería el 11. 11 entre 4. Acá sería en este caso 4 por 3, 12, residuo menos 1. O puede ser en este caso el 13, residuo más 1. Y siempre todos los números primos mayores que 2 me va a dar como divididos entre 4. Siempre me va a dar, o es decir, me va a dar un número múltiplo de 4 con su residuo por defecto más 1 o con su residuo por exceso menos 1. Muy bien. Otra propiedad de los números primos es que todo número primo mayor que 3 es de la forma. Entonces, parecido al anterior, ¿no? Todo número primo mayor que 3 es igual a un múltiplo de 6 más 1 o un múltiplo de 6 menos 1. O sea que al dividirlo entre 6 me da residuo 1 si es por defecto y me da residuo menos 1 si es por exceso. Por ejemplo, el 7 entre 6. Acá es 1, 1, residuo 1. Entonces digo que 7 es un múltiplo de 6 más 1. Por ejemplo, el 11. 11 es primo. Si divido 11 entre 6, acá voy a hacerlo por exceso, 6 por 2, 12. El residuo sería menos y el otro más 1. Siempre se va a cumplir. Para todo número primo mayor que 3, siempre va a ser múltiplo de 6 más el residuo. Y todo número mayor que 2, todo número primo mayor que 2, va a ser igual a múltiplo de 4 más 1 o múltiplo de 4 menos 1. Bien, ya hemos visto entonces a los números primos, vamos a ver a los números compuestos, ¿ya? ¿Qué son los números compuestos? Pues los números compuestos también es un grupo más pequeño del conjunto de los números naturales, es decir, es un subconjunto de los números naturales que engloba a todos los elementos de este conjunto que sean mayores que 1 y que posea más de 2 divisores. Entonces, entre estos números compuestos tenemos a todos los que no son primos. Los números compuestos van a ser todos los que no son primos, excepto la unidad. ¿Sí? Habíamos dicho que el 2 es número primo. Luego le seguía el 3. ¿Sí? Luego del 3, el siguiente número primo era el 5. Por lo tanto, el 4 es un número compuesto. ¿Ya? Luego del número primo 5 sigue el número primo 7.
¿sí? Entonces entre 5 y el 7 está el 6, por lo tanto ese será compuesto, ¿no? Del siguiente número primo del 7 continúa el 9, entonces, no, el 9, perdón, no es número primo, continúa el 11, entonces 8, 9, 10 será compuesto. Entonces todos los compuestos son todos aquellos que no son primos excepto el 1. ¿Y qué se cumple con estos números compuestos? Que poseen más de 2 divisores, ¿sí? Los números primos poseían 2, los números compuestos van a poseer más de 2. Puede ser 3, puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, etc. Analizamos en este caso al número 4. Si yo el 4 busco sus divisores, busco con qué se puede dividir, entonces yo puedo dividirlo 4 entre 4, me sale 1, porque eso quiere decir que formó un grupo de 4. ¿Con qué otra cantidad se puede dividir el 4? En cantidades de 2, eso quiere decir que el 4 lo puedo dividir entre 2, y formaría 2 grupos de 2. El 4 puedo dividirlo entre 3, es decir, formar un grupo de 3 no, pero sí puedo formar un grupo 4 grupos de 1, ¿sí? Entonces, en este caso, los divisores serían el 1, el 2 y el 4. Si contamos sus divisores, es más de 2. Son 3 en total, ¿no? Igual el número 3, 5, 7, 9, 10, 11, el número 12. El número 12, por ejemplo, si nosotros analizamos sus divisores, este se puede dividir entre 12, ¿sí? Si yo divido 2 entre 12 se forma un grupo de 12, ¿ya? Ahora, por ejemplo, puedo dividirlo entre 4 también, ¿no? Si yo lo divido entre 4, se va a formar 3 grupos de 4, entonces quiere decir que sí se puede dividir entre 4, ¿ya? Lo puedo dividir entre 3, ¿sí? Si lo divido entre 3, formo 4 grupos de 3. Se puede dividir entre 2, ¿ya? Si yo divido entre 2, se va a formar 6 grupos de 2. Lo puedo dividir entre 8, entre 6. Si lo divido entre 6, se forman 2 grupos de 6, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, los divisores de 12 son el 1, porque se puede dividir entre 1, se puede dividir entre 2, entre 3, entre 4, entre 6 y también entre 12. Acá no le he puesto gráficamente el 12 porque ya no me alcanzó el espacio, pero si yo divido entre 12 me sale 1, eso quiere decir que se puede formar 12 grupos de 1. Por lo tanto, los divisores de 12 es el 1, 2, 3, 4, 6, 12. Tiene más de 2 divisores, por lo tanto es un número compuesto, ¿ya? Y así, si analizamos los divisores de todos estos números, todos van a tener más de 2 divisores. Por eso se clasifican como números compuestos. Muy bien. ¿Y qué pasa con el 1, no? Los números compuestos son todos los números primos. Perdón, son todos los números que no son primos, excepto la unidad, porque los números primos es a partir del 2, ¿sí? Los números primos son el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13. Y los números compuestos son todos los números que no son primos, excepto la unidad, ¿ya? Y por lo tanto, entonces el 1 quedaría suelto, ¿no? Y el 1... ¿Y qué pasa con el 1 mismo? ¿El 1 qué será? ¿Será primo o será compuesto? ¿Sí? Y de acuerdo a las definiciones que hemos visto, el 1 no es primo y tampoco es compuesto, ¿sí? Ojo, en adelante, ¿sí? No vayan a confundirse y creer que el 1 sea número primo, ¿ya? El 1 no es ni primo ni compuesto. ¿Qué será? ¿Ya? El 1 no es compuesto porque solo tiene un divisor. Claro, que es el mismo número. El 1 solo se puede dividir entre 1, por eso que no es compuesto. Y tampoco es primo porque no tiene 2 divisores, ¿ya? En este sentido, el número 1 tampoco es compuesto, ¿ya? Por la misma razón. Por lo tanto, para fines teóricos, podemos decir que el 1 es simplemente la unidad.
¿ya? Porque divide a todos los números naturales. Si ustedes recuerdan, cuando vimos los divisores de un número, el 1 es divisor de todo número, porque todo número se puede dividir entre 1. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el 1 no es ni primo ni compuesto, simplemente se define como la unidad. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ya hemos visto los números primos, ya hemos visto los números compuestos, ahora vamos a hablar de los números simples. ¿Qué es un número simple? Es otro subconjunto de números naturales que está conformado o formado por los números primos y la unidad, ¿sí? Es decir, si yo a todos los números primos lo junto con la unidad, o sea, con el 1, ¿sí? Todo eso, la unión de esos dos, forma el conjunto de los números simples. O sea, los números simples, ¿no? Son todos los números primos y añadido el 1. Entonces todos los números simples van a ser el 1, el 2, el 3, el 5. ¿Sí? Todos los números primos del 2 hacia adelante y la unidad. ¿Ya? ¿Por qué? Pues porque el 1 no es ni primo ni compuesto. Pero si lo junto con los números primos, sería un número simple. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos a hablar de los números primos entre sí, o conocidos como PSI. PSI significa primos entre sí. ¿Qué son los números primos entre sí? Los números primos entre sí se les dice números primos, o también se le llama primos relativos o coprimos, a aquellos números que tienen como único divisor en común a la unidad. ¿Sí? Es decir, yo voy a decir que 2 o más números son primos entre sí cuando ese grupo de números, si analizamos sus divisores de ese grupo de números, el único divisor en común que tenga ese grupo de números va a ser el 1. Si es así, se dice que ese grupo de números son primos entre sí. Entonces, para yo poder saber si son primos entre sí, necesito que sean grupos de mínimo de 2, o puede ser de 3, de 4. ¿Ya? Entonces se les va a decir primos entre sí cuando tienen como único divisor en común la unidad. Por ejemplo, ¿no? El 6, el 14 y el 21. Estos son números primos entre sí porque si analizamos los divisores de cada uno, por ejemplo, los divisores de 6 es el 1, el 2, el 3 y el 6. Recuerden que los divisores son todos aquellos números que dividen exactamente al 6. Entonces, sería el 1 porque 6 entre 1 me da una división exacta, sería 2 porque 6 entre 2 me da una división exacta, el divisor sería 3 también porque 6 entre 3 me da una división exacta y el 6. Ahora, analizamos los divisores de 14, los divisores de 14 serían el 1, el 2, el 7 y el 14. Y ahora analizamos los divisores del 21, sería el 1, el 3, el 7 y el 21. ¿Sí? Entonces, si nosotros buscamos los divisores en común de estos tres números, el único divisor en común es el 1, por eso está en color rojo. De ahí no tiene ningún divisor en común. Pero mire, el 6 tiene divisor de 2, el 6 tiene divisor 2 y 14 tiene divisor 2. ¿Tienen esos dos divisores en común? Sí, pero el 21 no tiene divisor 2. Solamente el 6 y el 14. ¿Ya? Para que sea común, significa que tiene que ser común entre los tres. ¿Ya? Y acá el 2 solamente es común con el 6 y con el 14. Tendría que ser con los 3, con el 21 también. ¿Sí? Y el único divisor en común de los 3 es el 1. Por lo tanto, decimos que son números primos entre sí. ¿Ya? Otro ejemplo, ¿no? Me dice, indica si los números 11 y 5, 11, perdón, y 15 son primos entre sí. Entonces, para eso tenemos que analizar sus divisores. Entonces, vamos a colocar los divisores del 11, que sería el 1 y el 11 nada más, porque el 11 es un número primo. Y como es un número primo, solamente tiene dos divisores, la unidad y el mismo número. Y los divisores de 15, bueno, ese es un compuesto, donde sus divisores es el 1, el 3, el 5 y el 15. ¿Ya? Entonces, si nosotros analizamos sus divisores en común, el único en común entre los dos es el 1.
Por lo tanto, se dice que estos números son primos entre sí, o sea, son pesi o también coprimos o también primos relativos. También son sus sinónimos. Bien. Vamos a analizar algunos cuantos ejemplos, ¿ya? Donde vamos a aplicar la teoría aprendida. Este ejemplo me dice, la edad de Luis está representado por la suma entre el menor divisor primo y el mayor divisor de 18. ¿Cuál es su edad? Entonces acá me dice que la edad de Luis es igual a la suma, ¿sí?, del el menor divisor primo con el mayor divisor de 18. ¿Ya? Entonces vamos a tener que hallar el menor divisor primo y el mayor divisor de 18. Empezamos hallando el menor divisor primo. Entonces el menor divisor primo de 18 también, ¿no? Entre el menor divisor primo y el mayor divisor primo de 18. Entonces, el menor divisor primo, antes de eso, para saber cuál es el menor divisor de 18 y cuál es el mayor divisor de 18, voy a colocar todos sus divisores, ¿ya? Es decir, vamos a analizar sus divisores. Entonces, acá, divisores del 18. Bueno, el 1, que es divisor universal, es decir, es divisor de todo número. Le seguiría el 2 porque 18 es un número par, por lo tanto es divisible entre 2. O sea, termina en una cifra par. A ver, 3 será su divisor, vamos a sumar sus cifras. ¿Sí? Acá me puedo ayudar con los criterios de divisibilidad, ¿verdad? Cuando un número era divisible por 3, cuando la suma de sus cifras era múltiplo de 3. Entonces, si yo sumo 1 más 8, 9, y 9 es múltiplo de 3, sí. Entonces es divisor de 3. ¿Ya? Vamos a ver si es divisor de 4. ¿Qué nos decía el criterio de divisibilidad por 4? Que las dos últimas cifras de un número múltiplo de 4. Bueno, en este caso, como tiene dos cifras, 18 solamente es un número de dos cifras, entonces 18 múltiplo de 4. No, porque en la tabla multiplicar del 4 no existe ningún número multiplicado por 4 que me dé 18. Con 5, será divisible por 5. ¿Qué me dice el criterio de divisibilidad por 5? Que solo va a ser divisible por 5 si termina en 0 o en 5. Y no termina ni en 0 ni en 5. No es 5 entonces su divisor. Por 6, ¿qué me decía el criterio de divisibilidad por 6? Que un número va a ser divisible por 6 si era divisible por 2 y si era divisible por 3. Y en ese caso el 18 es divisible por 2 y por 3, por lo tanto también es divisible por 6. Criterio de divisibilidad por 7. Bueno, aquí tendría que multiplicarle sus cifras por 3, por 1, por 3, pero más rápido me fijo o recuerdo la tabla del 7 y no hay ningún número múltiplo que multiplicado por 7 me dé 18. Descartado. El 18 también, me fijo en la tabla del 18, no existe ningún número multiplicado. Perdón, me fijo en la tabla del 8. En ese caso tampoco existe ningún número multiplicado por 8 que me dé 18. Vamos a ver si es divisible por 9. ¿Qué me decía el criterio de divisibilidad por 9? Que va a ser divisible por 9 si la suma de esas cifras era múltiplo de 9. Y 1 más 8 me da 9. Y 9 es múltiplo de 9, por lo tanto 9 es divisor. ¿Ya? Vamos a probar así hasta el 18, ¿no? Seguiría el 10. Todo número divisible por 10 es aquel que termina en 0, entonces no es divisible por 10. Por 11, menos, ¿no? Porque no existe ningún número multiplicado por 11 que me dé 18. Por 12 tampoco, por 13 tampoco, por 14 tampoco, no existe ningún número multiplicado por 14 que me dé 18, ni por 15, ni por 6, ni por 15, ni por 16, ni por 17, pero sí por 10 sí. 8, ¿no? Porque cuando estudiamos los divisores, dentro de sus propiedades nos decía que todo número es divisor de sí mismo, entonces el 18 va a ser divisor de 18. ¿Sí? Entonces todos estos son los divisores de 18, el 1, el 2, el 3, el 6, el 9 y el 18. Por lo tanto, el menor divisor de primo de 18, divisor primo, ¿no? Entonces aquí, de todos los divisores de 18, ¿ya? Todos los divisores de 18 se clasifican en divisores primos
y en divisores compuestos, ¿ya? Porque los divisores de un número también son números. Y esos números pueden ser primos o pueden ser compuestos. Entonces los divisores primos van a ser aquellos números primos. Y los divisores compuestos van a ser aquellos números compuestos. Entonces, bueno, en este caso, ¿no? ¿El 1 será primo? No. ¿Será compuesto? Tampoco. El 1 no es ni primo ni compuesto. Analizamos el 2. ¿El 2 qué es? Es un primo. Por lo tanto, 2 es divisor primo. Seguido, el 3. El 3 también es primo, ¿verdad? Por lo tanto, es un divisor primo. El 6. El 6 es un número compuesto, por lo tanto, es un divisor compuesto. El 9. El 9 también es un número compuesto, por lo tanto, es un divisor compuesto. Y el 18 también es un número compuesto, por eso es también un divisor compuesto. ¿Sí? Entonces, los divisores de 18... ¿sí? Los divisores de primos de 18 es el 2 y el 3. Los divisores compuestos de 18 son el 6, el 9 y el 18. ¿Y el 1 qué era? La unidad, ¿ya? El 1 no es ni primo ni compuesto. Entonces ahora sí ya puedo saber la edad de Luis. La edad de Luis me decía que era el menor divisor primo. ¿Cuáles eran los divisores primos? Los divisores primos eran el 2 y el 3. ¿Cuál es el menor? El 2. Más el mayor divisor de 18. ¿Sí? ¿Y cuál es el mayor? A ver, aquí el mayor divisor de 18 no me dice que sea primo o compuesto, o sea, simplemente me dice que sea el mayor. Y el mayor de todos obviamente es el 18. Entonces sumamos 2 más 18, 20. Entonces acá RPTA, la edad de Luis es 20 años. Y listo. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplito más. ¿Qué me dice acá? ¿Cuáles son los divisores compuestos del número 40? Entonces me está pidiendo que de todos los divisores del 40, ¿cuál de todos ellos son compuestos? Entonces para eso, por lo tanto, voy a analizar cada uno de los divisores de 40. Entonces tengo que hallar todos los divisores de 40. Empezamos, ¿no? ¿Cuál es el primer divisor de todo número? El 1. Luego sería el 2. Vamos a ver si es divisible por 2 y en este caso sí, porque termina en 0. 2 es divisor de 40. Vamos a probar con el 3. ¿Será divisible por 3? A ver, sumamos sus cifras. 4 más 0, 4 y 4 no es múltiplo de 3. Descartado. Vamos a ver con 4. ¿Qué me decía el criterio de división por 4? Que las dos últimas cifras tienen que formar un número múltiplo de 4. En este caso 40 es múltiplo de 4. ¿Será divisible por 5? Sí, porque termina en 0. ¿Será divisible por 6? No, porque para que sea divisible por 6 tiene que ser divisible por 2 y por 3. Y 40 no es divisible por 3, por lo tanto tampoco es divisible por 6. Por 7, bueno, fijándome en la tabla del 7 no existe ningún número multiplicado por 7 que me dé 40. Por 8 sí, ¿no? Porque 8 por 5 me da 40. Por 9, si ustedes se fijan, ¿sí? El 5, si yo le multiplico por el 8, me da 40. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de acá, todos los demás divisores que le siguen van a ser aquellos pares, ¿no? Que multiplicado por estos anteriores me dé 40. Por ejemplo, anterior del 5 es el 4. Entonces el siguiente divisor de 8 va a ser aquel número que multiplicado por 4 me dé 40, que es el 10. ¿Ya? Bien, ¿cuál será el siguiente divisor después del 10? Pues va a ser aquel número que multiplicado por el número anterior del 4, que es el 2, que aquel número multiplicado por 2 que me da 40, 20. ¿Y cuál seguiría del 20? Aquel número que multiplicado por 1 me da 40, 40. Y ahí terminan todos los divisores, ¿ya? Entonces, para no estar probando con todos los números hasta el 40, o sea, no estar probando entre 5, entre 6, entre 7, entre 8, entre 9, entre 10, entre 11, entre 12, entre 13, 14, 15, 16, entre 17, hasta el 40, no. Ya cuando llegué el 8, ya ahí, ya podía ya
rápidamente saber cuáles eran los divisores que faltaban, ¿sí? ¿Y por qué? Porque 5 por 8, estos dos números multiplicados me da 40. Entonces, los demás que seguían van a ser aquellos números que multiplicado por estos anteriores también de 40. ¿Ya? Porque siempre la cantidad de divisores son siempre en pares, parejas, ¿no? El 1 con el 40, el 2 con el 20, el 4 con el 10 y el 5 con el 8. Muy bien, entonces, de estos divisores vamos a ver cuáles son divisores primos, que es el 2, el 5 y nada más, ¿no? ¿Y cuáles serán los divisores compuestos? El resto. El resto excepto el 1, ¿no? El 4, el 8, el 10, el 20 y el 40. ¿Ya? Entonces me está diciendo cuáles son los divisores compuestos del número 40. Y estos son, ¿no? Entonces acá, RPTA, los divisores compuestos del 40 son 4, 8, 10, 20 y 40. Bien, vamos a analizar otro ejemplo más. A ver, vamos a ver si hay otro ejemplo. Sí, ¿no? ¿Qué nos decía acá este ejemplo? Nos pide calcular la suma de los números primos comprendidos entre el 40 y el 50, ¿sí? Entonces vamos a ver cuáles son primos entre el 40 y el 50. A ver, entre el 40 y 50 tenemos el 40, el 41, 42, 43, 44, 45. 48, 49 hasta el 50, ¿sí? Entonces acá vamos a analizar número por número. ¿El 40 será primo? No, porque es un número par. Y el único número par que es primo es el 2. De ahí todos los demás siempre son impares. Descartamos. Ahora, ¿el 41 será un número primo? Sí. Porque el 41 solamente se puede dividir entre 1 y entre 41. 42 será primo, no, porque es par. 43 es impar, ¿no? Y ese también es el número primo, porque solamente lo puedo dividir entre 1 y entre 43. El 44 no es primo porque es un número par. El 45 es impar, es un número primo, no, porque el 45 se puede dividir entre 3, que es 15, se puede dividir entre 5, que es 3, se puede dividir entre 1, que es 45, y se puede dividir entre 45, que es 1. O sea, tiene 1, 2, 3, 4 divisores. Por lo tanto, no es compuesto. No es primo, perdón, es un número compuesto. ¿Ya? Acá solamente estoy seleccionando los primos. 46 será primo, no, porque es par. 47 es impar, ¿sí? Entonces sí podría ser primo. Y si yo busco sus divisores, pues solamente se puede dividir entre 1 y entre 47, si es primo. 48 no es primo porque es par. 49 es un número impar, podría ser primo, pero si buscan los divisores de 49, 49 se puede dividir entre 7, 49 se puede dividir entre 1 y 49 se puede dividir entre 49. Eso quiere decir que los divisores de 49 es el 7, es el 1 y es el 49. O sea, tiene 3 divisores. Por lo tanto es compuesto porque un número compuesto es el que tiene más de 2 divisores. Entonces es compuesto, no. Y el 50 es par, tampoco es primo, es compuesto. Los únicos divisores primos es el 41, el 43 y el 47. ¿Qué me pide? Sumar esos números primos. Y sumamos 41 más 43 más 47, 131. ¿Ya? Muy bien. Entonces a continuación les toca a ustedes aplicar lo comprendido. Resuelvan estas preguntas en su cuaderno, las soluciones y marquen la respuesta correcta. Recuerden que antes de pasar a la siguiente diapositiva, hallen el resultado porque solamente les va a dar poco tiempo para marcar.
Ustedes pueden.